Hola chicos, hola chicas. Hoy vamos a ver el trabajo práctico número 2 del taller de comprensión y producción del texto periodístico de la carrera Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Jujuy 2020. Lo que vamos a desarrollar hoy como tema son las oraciones simples y cabezas de noticias. En el punto número 1, ustedes tienen que determinar el objeto directo. ¿Qué es lo que dice su consigna? Es que en los siguientes ejemplos hay que marcar los objetos directos. Para tener en cuenta, para desarrollar el trabajo práctico, tienen que primero leer la parte teórica para poder desarrollar la parte práctica y que sea de manera operativa y de manera un poco mucho más fluida, no tanto en su desarrollo, sino también en su producción y elaboración de textos. En este caso de oraciones simples y de las cabezas de noticias. Tienen que tener en cuenta que la mayoría, y en realidad en todas las cabezas de noticias, se tienen que tratar de responder las 5 preguntas que siempre tienen en el periodismo. El qué, el quién, o que muchas veces empiezan con el qué y el quién, cómo, cuándo y dónde. Muchas veces también lo que se usa dentro del periodismo es el por qué y el para qué. Pero mientras se pueda responder el qué y el quién, o el quién y el qué, dependiendo de su importancia en la información, también se responde el cómo, cuándo y el dónde. Entonces, en el punto número 1 vamos a desarrollar y vamos a detectar primero cuáles son los objetos directos. ¿Cuáles son los objetos directos? ¿Cuál es la pregunta que responde? Es el qué. Por ejemplo, lanzan un plan de retiros voluntarios. ¿Qué es lo que lanzan? Un plan de retiros voluntarios. Y así vamos a hacer con el resto de los ejemplos dentro del punto número 1. En el punto número 2 dice de que en los siguientes ejemplos hay que marcar solamente los objetos indirectos. ¿Cuál es la pregunta que responde en relación con el verbo del objeto indirecto? Responde a quién. Es decir, de que lo que hace el objeto indirecto es responder a quién recibe algo, ¿sí? En relación al objeto directo. Entonces, por ejemplo, compré la casa para mis hijos. ¿Qué es lo que a quién le compré, perdón? La casa. ¿A quién le compré la casa para mis hijos? ¿Sí? Entonces así vamos a seguir desarrollando el trabajo práctico del punto número 2 para detectar cuáles son los objetos indirectos. Aquellos que vamos a trabajar por lo general, para que tengan en cuenta, se detectan los objetos indirectos con a, para, le, al y a. ¿Sí? Eso tenemos que tener en cuenta que por lo general son los que responden al objeto indirecto. Entonces vuelvo a decir, ¿cuál es la pregunta que responde al objeto indirecto? Es ¿a quién? En el punto número 3, lo que tienen que analizar es sintácticamente las siguientes oraciones que están dentro del trabajo práctico número 2, pero primero tenemos que detectar cuál es el verbo de la oración. Primero el verbo, luego detectar cuál es el sujeto y el predicado, que muchas veces hay que tener en cuenta que el sujeto puede ir antes del verbo o después del verbo. Entonces hay que detectar bien y cómo está funcionando en relación a ese contexto. Tenemos elementos del sujeto y tenemos elementos del predicado. En el sujeto algunos de ellos, que inclusive lo habrán leído en el material teórico, tenemos los modificadores directos, los modificadores indirectos, los núcleos. Para determinar dentro del predicado los elementos tenemos el núcleo verbal, tenemos los objetos indirectos, tenemos los objetos directos y también tenemos los circunstanciales. Entonces allí tenemos que determinar cuál es el núcleo verbal. Por ejemplo, el funcionalismo es una teoría social. En este caso, ¿cuál sería el verbo? Es. Entonces tenemos que determinar cuál es el sujeto y cuál es el predicado de la oración, con el resto igual y de la misma manera con los ejemplos del punto número 3. Y el punto número 4, ahí donde tienen que usar su parte más creativa, ustedes tienen que convertirse en productores y redactores de noticias. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es buscar información en las distintas fuentes, es decir, tanto en versión digital, papel, distintos grupos, redes, etcétera, sobre las fuentes en relación a la cuarentena y las decisiones que tomaron las autoridades de la UNJU.
Y por lo menos tienen que redactar 3 noticias, que es lo que dijimos que tienen que responder a las 5 preguntas. ¿Qué, quién o quién y qué? ¿Cuándo, dónde y cómo? Y algunas veces se responde el para qué o por qué. Mientras se puedan responder las 5 principales, está perfecto. Entonces, tiene que recordar de que la información tiene que ser relevante, pertinente y veraz, y que en el cual tiene que tener la mayor cantidad de personas. Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo vamos a trabajar en su estructura. Que cada noticia tiene que tener un título principal, primero un título, y que en su estructura va a corresponder a la construcción de sintagmas. ¿Se acuerdan el primer práctico? Bueno, tenemos que construirlo de la misma manera. Desde un sintagma verbal, desde un sintagma que corresponde a su núcleo un verbo, sintagma nominal que su núcleo corresponde a un sustantivo, sintagma adverbial que su núcleo corresponde a un adverbio, sintagma adjetival que su núcleo corresponde a un adjetivo y sintagma preposicional que su núcleo corresponde a una preposición. Es importante tener en cuenta y tener muy bien y en claro cuáles son los tipos de palabras, las clases de palabras para poder detectar y construir estos sintagmas y también sus respectivos titulares y cabezas de noticias que corresponden a una construcción de una unidad mucho más grande, ¿sí? Entonces, y luego tiene que construir la cabeza de noticias a partir de una oración simple. Tengamos en cuenta que podemos responder las 5 preguntas sin utilizar comas, sin utilizar puntos y que puede ser construido en una sola oración, ¿sí? Hay que tratar de contestar, como les dije hace un ratito, la mayor de preguntas posibles de lo que corresponde al periodismo y tienen que recordar cuáles son lo más importante, si era el qué o el quién y el qué, dependiendo de cómo va a empezar la oración y la importancia de la información y cómo van a abrir esa construcción, esa producción del texto. Entonces, para este trabajo práctico número 2 tenemos que tener en cuenta detectar los objetos directos, los objetos indirectos, analizar sintácticamente las oraciones y producir 3 cabezas de noticias en relación a la cuarentena y las decisiones de la autoridad de la UNCU. ¿Por qué les digo del análisis sintáctico? Porque no es lo mismo análisis sintáctico que análisis sintagmático. El análisis sintáctico tenemos que determinar primero el núcleo verbal de la oración y detectar cuál es su sujeto y cuál es su predicado. Y en el análisis sintáctico tenemos que determinar cuáles son los núcleos que hay en esa oración o el núcleo más importante dentro de esta oración, dentro de ese sintagma, perdón. Entonces, y ahí vamos a determinar qué clase de palabra es y podemos determinar si es un sintagma nominal, adjetival, adverbial, preposicional o verbal. Entonces, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier inquietud, me escriben a tallerfixprax@gmail.com. Se los deletreo. tallerfixprax@gmail.com. O también me pueden mandar un mail. Les dejo dos correos a egonzález, las dos con z, sin acento, prax, fix, como dije hace ratito, fycs.unju.edu.ar. También pueden encontrar la información tanto de las partes teóricas como prácticas en Taller Fix Unju en la página de Facebook y también vamos a seguir trabajando con los distintos grupos y espacios que fuimos creando de forma virtual para seguir acompañándolos y para que puedan tener el material a disposición y nuestro acompañamiento a ustedes en este momento. Así que cualquier duda, cualquier consulta, nos escriben y nosotros les respondemos cualquier inquietud que ustedes tengan para poder resolver los trabajos prácticos y para seguir entendiendo cómo se construye periodística y comunicacionalmente los textos. Suerte y cualquier cosa nos escribimos y estamos en contacto. Chao.